Vamos a ver el trayecto del nervio radial. El nervio radial está posterior a la arteria braquial y luego está acompañado por la arteria braquial profunda, y pasan por el intervalo triangular. El intervalo triangular está formado por el húmero, el tríceps y el borde inferior del redondo mayor. Ok, entonces luego triángulo, intervalo triangular. Okay. Luego tenemos el nervio radial, va a dar unas ramas motoras al tríceps, o sea, aquí antes de que pase por la fosa cubital. Aquí pues le va a dar la inervación al tríceps, al flexor del carpo radial longus, se la va a dar, al extensor del carpo radial longus, se lo va a dar antes de pues no entrar a la fosa cubital, de estar en el brazo. Antes de entrar al antebrazo, le va a dar inervación al tríceps, al extensor del carpo radial longus, y también le da un poquito de inervación al brachioradialis. El músculo va a pasar entre el brachioradialis y el braquial. El braquial es un músculo del compartimento anterior del brazo y el brachioradialis es un músculo del compartimento posterior superficial del antebrazo. Okay. Luego el nervio radial va a pasar anterior al epicóndilo medial y así entra al antebrazo. Entonces, nervio mediano pasa por la fosa cubital. Nervio ulnar pasa posterior al epicóndilo medial y nervio radial pasa anterior al epicóndilo medial. Okay, entonces, anterior al epicóndilo medial. Luego se va a dividir ya entrando ahí al antebrazo. Primero sus fibras están por debajo del brachioradialis. Esto en el antebrazo proximal. En el medio está acompañado de la arteria radial. Y distal, aquí en la parte distal, ya vamos a tener la inervación de la mano. Solo vamos a tener la rama superficial. Esa es la única que va a llegar a la mano, la rama superficial. Y pues es la que le va a dar la sensación a la mano dorsal, nada más es sensitiva, ya esta rama del nervio radial. El nervio radial va a dar de sensación cutánea. En el antebrazo nace el nervio inferior o inferior lateral cutáneo y el posterior cutáneo, ambos del brazo. Y del antebrazo está el nervio posterior cutáneo del antebrazo. Y le dan pues la sensación al brazo y al antebrazo. De otras ramas que da aquí ya en el antebrazo es el nervio en la fosa cubital, o ahí en la fosa cubital en el antebrazo. Tenemos el nervio radial. Se va a dividir en profunda y superficial. La profunda se va a ir y atraviesa las dos cabezas del supinador. Finalmente se va a seguir como el nervio interóseo posterior. Y esta superficial sigue al brachioradialis y el brachioradialis está pues encima, superficial, a la rama esta superficial. Okay. Entonces tenemos
rama profunda y luego nervio interóseo posterior. La inervación de los músculos extensores todos, ya sea brazo y antebrazo, son por el nervio radial. El del tríceps pues sucede aquí en el antebrazo, y el de los compartimentos posterior superficial y posterior profundo, estos ocurren por parte de los músculos superficiales. Tenemos al brachioradialis, que lo inerva, pues obviamente antes de dividirse, lo inerva de hecho desde acá, desde el brazo. Luego del brachioradialis tenemos el extensor del carpo radial longus, que esta es igual antes de dividirse, o sea, sigue siendo el nervio radial que lo va a inervar. Luego, el extensor del carpo radial brevis, su inervación es por la rama profunda, pero antes de que atraviese al músculo supinador. Luego, ya para el extensor de los dedos, el extensor del meñique, el extensor del carpo ulnar y el aconius, ya son por el nervio interóseo posterior. Ya todos estos, ya que dije, son del compartimento superficial posterior, y todos los del compartimento profundo posterior, que es el supinador, el abductor pollicis longus, extensor pollicis brevis, extensor pollicis longus y extensor del índice. Todos estos son inervados por el nervio interóseo posterior. Okay, entonces el nervio radial empieza posterior a la arteria brachial, luego es acompañado por la arteria brachial profunda, pasan por el intervalo triangular, luego el nervio le va a dar inervación en el brazo, al tríceps, al brachioradialis y al extensor del carpo radial longus. Y pasaba entre el brachial y el brachioradialis. Brachial, músculo anterior del brazo, y brachioradialis, músculo posterior del antebrazo. Okay. Luego pasa anterior al epicóndilo medial y se va a dividir en rama, en la fosa cubital se divide en rama profunda y superficial. La superficial sigue estando ahí por debajo del brachioradialis, y la profunda va a penetrar al supinador, y pasando el supinador ya se vuelve nervio interóseo posterior, y el nervio interóseo posterior es el que le da la sangre a todos los músculos del compartimento posterior profundo y a todos los del compartimento superficial posterior, excepto al brachioradialis, que se la dio acá desde el brazo, al extensor del carpo radial longus, que se la dio también acá del brazo, y al extensor del carpo radial brevis, que se lo dio antes de pasar por el supinador.